A partir de este momento, a partir de esta diapositiva, ustedes como estudiantes de odontología que pronto comenzarán su desenvolvimiento en el campo clínico, deberán desde ahora, desde ya, dejar de ver las restauraciones realizadas sobre un diente como si fueran un empaste o una calza o algo que pegaron allí, como si fuera un material que se pegó al diente de una manera mecánica y ya, eso es todo. No, porque todo lo que ustedes hagan sobre sustrato dentario, todo lo que ustedes le hagan a ese diente provocará una reacción y le generará una respuesta, sea una respuesta positiva o una respuesta negativa. Recuerden que están trabajando sobre tejidos vitales, están trabajando sobre materia viva, que tiene vida. Sé que esta materia y esta clase no son las indicadas para hablar de un contenido que ustedes verán el próximo año académico, pero es que las implicaciones enzimáticas y bioquímicas que conllevan son muy importantes y es imprescindible que ustedes desde ahora manejen esa información. Y además, explicarles esto ahorita tiene sus ventajas. Primero, porque el conocimiento que ustedes vayan adquiriendo sobre esta casuística les permitirá tener mejores resultados clínicos al momento de empezar el área clínica, o sea, al momento de empezar a trabajar en sala clínica, por supuesto, porque desde ahora están comprendiendo al nivel bioquímico, o sea, desde el punto de vista bioquímico molecular, cuáles son los fenómenos que se suscitan en los procedimientos clínicos que ustedes van a realizar más adelante, en comparación a cuando hacen estos procedimientos sin tener la más mínima idea de lo que están haciendo y de por qué lo están haciendo, como si estuvieran siguiendo un recetario de cocina, siguiendo los pasos que les dicen que deben hacer sin saber ni siquiera el por qué lo están haciendo y sin desarrollar una actitud crítica del por qué están ejecutando cada paso. Y segundo, bueno, cuando llegue el momento en que ustedes vean estas clases teóricas, estos temas, en los años sucesivos, ya estarán mucho mejor preparados y entenderán mejor de lo que les están hablando. Créanme, así será. Y escuchen una cosa. Una buena parte de la información que les estoy explicando aquí en este tópico de las hidrolasas de interés en el campo odontológico no se va a preguntar en el examen. Hay muchos puntos que se están explicando a manera informativa para que ustedes vean la aplicación que tiene la bioquímica en los enfoques clínicos que les he estado exponiendo. Así que no se preocupen, porque al final, cuando termine de explicar estas hidrolasas, les voy a poner un resumen de todo lo que hemos hablado y les voy a poner, ustedes van a ver qué es lo que se va a preguntar en el examen. Les puse unos 8 puntos específicos, 8 tópicos que se van a preguntar. Fuera de esos 8 puntos, de esos 8 tópicos, no se va a preguntar más nada, solo lo que les puse allí. Lo demás se está dando a manera de información. Así que no se preocupen. La odontología dio un giro muy importante en su evolución cuando comenzó a emplearse la llamada tecnología adhesiva para los procedimientos restauradores. Y todo esto comenzó a partir del año 1955, cuando este doctor, Michael Bonocor, que es considerado como el padre de la odontología adhesiva moderna, observó y demostró que al tratar una superficie dentaria con un agente ácido, se lograba aumentar la retención de un compuesto que era químico plástico sobre esta superficie. Es decir, que veía que el material se retenía sobre el diente al aplicarle un ácido previamente. Y a partir de este hallazgo, la odontología ha tenido su salto y su evolución cuando se comenzaron a implementar técnicas que permiten lograr la adhesión del material restaurador sobre la superficie dentaria. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento de su vida habrán estado en un consultorio odontológico, bien sea porque tienen algún familiar que es odontólogo o tienen algún conocido que se desempeña en la profesión y los ha invitado a acompañarlos o porque simplemente ustedes han sido pacientes y les ha tocado estar en consulta. Y estando allí habrán notado la gran cantidad de materiales que el profesional de la salud bucal emplea en todas las disciplinas y en las especialidades.
Por ejemplo, en el área de la restauradora habrán notado, por ejemplo, que el odontólogo emplea este famoso gel azul. Algunos seguramente lo habrán visto de un color un poco más oscuro, otros quizás lo habrán notado de un azul un poco más claro, otros quizás lo habrán visto morado, verde, quizás transparente, o quizás algunos ni lo habrán notado seguramente, pero sí están seguros de que la cantidad de materiales que emplea el odontólogo es muy vasta, es muy extensa. Pero en fin, estos materiales que ustedes están viendo allí forman parte de los llamados sistemas adhesivos. Y estos sistemas adhesivos permiten lograr la adhesión, es decir, lograr la unión de dos sustancias de naturaleza diferente, un diente y una restauración. Lograr la adhesión entre ambos. Cuando se realiza una restauración empleando estos sistemas adhesivos, se utilizan a grandes rasgos estos agentes o componentes que van a ver aquí. Un agente ácido, un agente imprimador, que también se le llama primer, y un agente adhesivo, que también se le llama bonding. Y claro, después de haber aplicado estos agentes sobre la superficie dentaria, se comienza a agregar el material restaurador, se hace la restauración, como la resina compuesta, por ejemplo. Ahora vamos a poner una situación clínica. Por ejemplo, eliminamos una caries y realizamos todos los pasos previos necesarios, y llega el momento de realizar la restauración propiamente dicha. Se aplican estos componentes y después se restaura. Y el resultado clínico es esto que está aquí, si se realizó correctamente, claro. Pero, ¿qué ocurre en el interior del diente cuando se emplean estos sistemas adhesivos, esta tecnología adhesiva, y cuando se realiza la restauración? Si nosotros agarráramos ese diente e hipotéticamente lo extraemos, aunque no tendríamos por qué hacerlo, ¿verdad? No hay razones, pero lo estoy diciendo de una manera hipotética. Si extraemos ese diente y luego seccionamos un corte que permita divisar la interfase que se creó entre el diente y la restauración, y luego lo preparamos para verlo en microscopio electrónico, obtenemos algo parecido a esto. Esto es lo que se espera observar. Vean aquí. Esta es la resina compuesta con la que restauramos el diente. Aquí está. Aquí también está en esta imagen. Aquí arriba. Este es el adhesivo que aplicamos. La capa de adhesivo. Aquí también está el adhesivo debajo de la resina. Todo esto que está aquí es dentina. Es la dentina. Y si logran ver acá, aquí hay unas fibrillas. ¿Las ven? Estas pequeñas fibrillas que parecen unos pelitos que están acá, aquí. Esas fibrillas que están viendo allí son las fibras colágenas de la matriz dentinaria. ¿Las ven? Esto que está aquí. Estas estructuras que están viendo aquí, que parecen prolongaciones, y bueno, son prolongaciones de hecho, se llaman tags. Son prolongaciones o interdigitaciones de resina. Son las prolongaciones de resina que se logran crear allí. Y aquí tenemos una estructura muy particular. Esto que está acá, que lo estoy marcando aquí con el puntero. Aquí también. Esa zona que observan ahí, que les acabo de apuntar, es una zona de interdifusión que se produce entre la resina, entre las fibras colágenas y la dentina que quedó desmineralizada después de haber aplicado el agente ácido. Es una zona de interdifusión. ¿Qué ocurrió allí? Ese agente adhesivo que infiltramos en la estructura dental penetra entre las fibras colágenas, en el caso de la dentina, y nos vamos a centrar más que todo a explicar este tejido principalmente, y ya van a ir entendiendo poco a poco el porqué. Y bueno, luego de infiltrar ese agente adhesivo, allí se forma una capa, que fue la que les señalé, esta que está acá.
se forma esa capa. Esa capa es una estructura micrométrica. A esta estructura que se forma entre el material restaurador y el sustrato dentario que se produce cuando se aplican los componentes que ya les mencioné, a esa estructura se le conoce desde el año 1982 como capa híbrida. Un nombre que fue propuesto por un odontólogo japonés investigador llamado Nobuo Nakabayashi. Nosotros aquí le estamos explicando que se está formando la capa híbrida sobre la dentina, pero eso no significa que en el esmalte no se pueda formar. Sí se forma la capa híbrida, pero estamos explicando aquí dentina porque este tejido es el que representa la conducta más desafiante para el clínico. En esmalte la adhesión es mucho más sencilla y más eficaz. ¿Por qué? Porque se logra sobre una matriz inorgánica más estable y no sobre una matriz orgánica de fibras colágenas como ocurre aquí en la dentina. Y ya van a ir entendiendo poco a poco a qué me estoy refiriendo. Y a propósito de esto, ustedes tienen que saber que el esmalte y la dentina, que son los principales sustratos dentarios sobre los cuales se realizan las restauraciones, son tejidos muy diferentes entre sí en cuanto a su composición y a su micromorfología. El esmalte tiene un 96% aproximadamente, un 96% de materia inorgánica, es decir, de minerales, el contenido mineral, y apenas un 2% de materia orgánica y un 2% de agua, apenas un 2%. Y dentro de este 2% de matriz orgánica están las proteínas, casi nada. En cambio, la dentina tiene un 50% de materia inorgánica, más o menos. Un 30% de contenido orgánico, o sea, estamos hablando de casi la tercera parte de la dentina, vean la diferencia con respecto al esmalte, y 20% de agua, 20%, 10 veces más que el esmalte, y estamos hablando de casi la quinta parte de la dentina, es decir, casi la quinta parte de la dentina es agua, literalmente. Entonces, ahora les pregunto, ¿por qué necesitamos saber esto y por qué necesitamos, con respecto a esta técnica adhesiva, por qué necesitamos aplicar un ácido, un primer y un bonding? ¿Para qué? Supongamos que eliminamos una carie. Necesitamos ahora proceder a realizar la restauración. Hicimos los pasos previos y comenzamos. Aplicamos el primer componente que les dije, el ácido. ¿Qué hace este ácido? Este ácido, al ser aplicado sobre la superficie dentaria, desempeña varias funciones. Al ser un ácido, permite, primero, desmineralizar parcialmente el tejido. Eso es uno de los principales efectos que se logra, desmineralizar. Vean aquí cómo está el esmalte previo a la aplicación del grabado ácido y vean cómo queda después, desmineralizado parcialmente. Igualmente la dentina, véanla cómo está antes del grabado y después del grabado. Entonces, ya saben, primero desmineraliza el tejido. Cuando se aplica sobre el esmalte, ¿verdad? Esto le permite crearle a este tejido microporosidades. Y estas microporosidades permitirán después que se infiltren los siguientes componentes por acción capilar y posteriormente pueda retenerse micromecánicamente el material restaurador a través de estas microporosidades creadas. En dentina, la desmineralización y la disolución parcial de la matriz inorgánica conlleva a que el colágeno que se encontraba protegido por estos minerales queda expuesto. Vean cómo queda expuesto todas las fibras colágenas después de que se disuelven o se someten a disolución los minerales. Entonces se expone, queda expuesto todo el colágeno. Porque acuérdense que la matriz dentinaria tiene casi un 30% de materia orgánica. Pero no solo el colágeno queda expuesto. También quedan expuestas las metaloproteinasas de la matriz que estaban protegidas o cubiertas por esos minerales. Recuerden que durante el proceso de odontogénesis yo les expliqué, aunque bueno, muy por encimita se los expliqué, pero les dije que las metaloproteinasas participan en el remodelado de la matriz orgánica y que una vez mineralizada esta matriz, estas enzimas, ya una vez desempeñada su función,
permanecen allí fosilizadas dentro del tejido, en un estado latente. Quedan allí secuestradas. Y el grabado ácido, al desmineralizar este tejido dentinario, expone estas enzimas junto con el colágeno que habían permanecido, en el caso de las metaloproteinasas, que habían permanecido secuestradas allí y se activan. Ya lo van a ver ahora más adelante, mejor, lo van a ver mejor en un diagrama en donde se los voy a enseñar, se los voy a explicar mejor. Pero las funciones del ácido no se limitan hasta aquí. Ustedes tienen que saber que en circunstancias normales, es decir, antes de realizar el grabado con el agente ácido, la dentina y particularmente el esmalte intacto tienen una energía superficial baja. Escuchen bien, energía superficial baja. Para el esmalte, por ejemplo, tener una energía superficial baja representa una ventaja. En circunstancias normales, repito, porque esto le permite preservar, por un lado, su integridad estructural y además impide la adherencia bacteriana a la superficie, porque los microorganismos tienen una capacidad limitada de interactuar directamente con las moléculas de esta superficie. Pero, para lograr la adhesión del material restaurador, el hecho de que estos tejidos tengan una energía superficial baja no es conveniente. Es necesario que, por el contrario, tengan una energía superficial más bien alta, elevada, porque una energía superficial elevada en estos sustratos permite aumentar el grado de atracción que ejerce esta superficie frente a otras moléculas. Ajá, ¿y por qué es importante que la energía superficial de este tejido sea elevada cuando se está haciendo o se está aplicando la técnica adhesiva? Porque recuerden que los líquidos tienen una determinada tensión superficial. Escuchen bien, tensión superficial. Ustedes ya lo vieron en el tema de agua. Y el imprimador y el adhesivo, es decir, el primer y el bonding, que son los componentes siguientes a ser aplicados luego del grabado ácido, no son la excepción. Ellos también tienen una tensión superficial. Para que exista una buena adhesión entre dos materiales de diferentes naturalezas, la energía superficial del sustrato dentario que está siendo tratado, escuchen bien, tiene que ser mayor a la tensión superficial de los fluidos. Se los repito, la energía superficial del sustrato tiene que ser mayor a la tensión superficial de los fluidos. En este caso, del primer y el bonding, porque una energía superficial elevada en el sustrato dentario permite atraer a las moléculas del agente adhesivo, y cuando ocurre esto, se genera una mayor humectabilidad del tejido, y una mayor humectabilidad se traduce en una mejor adhesión, porque el líquido se desparrama mejor sobre la superficie, se esparce mejor. Si la energía superficial del sustrato dentario fuera inferior a la tensión superficial de estos agentes, esta tensión superficial, de cierto modo, ofrecería como una resistencia a infiltrarse y a esparcirse sobre el tejido, porque el grado de atracción entre las moléculas de la superficie sería pobre, por su baja energía superficial. Vean el ejemplo de esta planta. Está mojada con agua, pero no está humectada. El agua no puede esparcirse sobre la hoja porque la energía superficial de esta planta es baja, menor incluso que la tensión superficial del agua. Y estas gotas que están aquí se resisten a esparcirse sobre la superficie de esta planta. Lo mismo ocurre con la superficie dentaria y los agentes adhesivos. Si no acondicionamos la superficie primero, muy probablemente la humectación del tejido sea pobre. Y una manera de poder medir la humectabilidad de la superficie es a través del llamado ángulo de contacto. Mientras mayor resistencia ofrezca la tensión superficial de esta gota de agua a esparcirse sobre la superficie de esta planta, por supuesto que el ángulo que se forma va a ser mayor. Y mientras mayor es este ángulo, menor será la humectabilidad que tendrá esta superficie. Por ejemplo, vean acá. Disculpen si está un poco torcido. Vean cómo tenemos un ángulo de contacto relativamente elevado. Mientras menor es el ángulo, por supuesto que indica mejor humectabilidad, porque se está esparciendo mejor la gota de agua sobre la superficie o la gota del fluido.
Por eso es importante que la energía superficial de este sustrato dentario venza la tensión superficial de los líquidos, para que exista una mayor y una mejor humectabilidad de tejido y no se quede allí ese líquido formando una gota que no se esparce, que no se infiltra, que no se desparrama sobre el sustrato. ¿Y cómo aumentamos la energía superficial? Grabándola con un ácido, colocando el ácido allí. Ese agente, entre sus propósitos, está también el de aumentar la energía superficial. Sin embargo, aquí surge un inconveniente. Este efecto producido por el ácido, el de aumentar la energía superficial, y para complicar un poco más la cuestión, solo se limita al esmalte dental, porque cuando lo aplicamos sobre la dentina, paradójicamente, el efecto es opuesto. En esmalte, luego de aplicar el ácido, la energía superficial del tejido aumenta, pero en dentina, infortunadamente, el grabado ácido disminuye más bien aún más la energía superficial de este tejido. Y esto es un efecto completamente indeseable, obviamente. Más bien nosotros necesitamos que la energía superficial de la dentina sea elevada. Y esto ocurre, eso se explica, y nuevamente se los vuelvo a decir, por la diferencia tan marcada que existe en la composición del esmalte con respecto a la dentina, o de la dentina con respecto al esmalte. En la dentina, luego del grabado, se eliminan los minerales y se expone el contenido orgánico que se encontraba protegido por ello, principalmente las proteínas. Y para ser más específicos, el colágeno. El colágeno es uno de los principales componentes de la matriz orgánica de la dentina, o es el principal componente, mejor dicho. Vean, cuando se eliminan todos los minerales de la dentina, después de grabado, quedan las fibras colágenas dispuestas de esta manera como lo están viendo. Estas fibras colágenas se exponen y estas son las responsables de conferirle una baja energía superficial al sustrato dentinario. ¿Por qué? Bueno, primero, porque estamos removiendo la matriz inorgánica de la dentina. Y esta matriz, para que lo sepan, se encuentra constituida principalmente por un mineral llamado hidroxiapatita. Este mineral está compuesto por iones de calcio, iones fosfatos y grupos hidroxido, por lo que se trata de un sólido con uniones iónicas que pueden atraer hacia sí mismo un líquido. Y bueno, y aquí hago un paréntesis. El esmalte dental también se encuentra constituido por hidroxiapatita, por este mineral. Igualmente el cemento e incluso hasta el propio tejido óseo también tiene hidroxiapatita. Pero bueno, volviendo a la idea. Si nosotros eliminamos este mineral, lo que queda remanente son fibras colágenas expuestas y agua. Agua que entra en contacto con estas fibras. Ya de por sí la dentina, como les dije, tiene casi un 20% de agua en su volumen, y cuando aplicamos el ácido y luego lo lavamos profusamente con agua, estamos incorporando aún más agua a ese 20% del volumen acuoso que tiene la dentina. Hay algunos estudios que dicen que cuando se hace el lavado estamos incorporando casi entre un 30 y un 50% más de agua a ese 20% que ya de por sí constituye el volumen total de la dentina cuando solubilizamos los minerales por acción del ácido. Ahora, recuerden que las proteínas están constituidas por aminoácidos, y estos aminoácidos contienen cadenas laterales, y muchas de ellas, al entrar en contacto con una disolución acuosa, se ionizan e empiezan a interactuar con el medio en el que se encuentran rodeadas. Y el colágeno también, cuando entra en contacto con el agua, permite interactuar con ella formando puentes de hidrógeno. Ya eso ustedes lo saben, más que estudiado. Y además, el agua condiciona a que las cadenas laterales de los aminoácidos que constituyen las cadenas polipeptídicas del colágeno formen interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, ya todo eso ustedes lo saben. Además, recuerden que el agua tiene una elevada tensión superficial. Su tensión superficial es mucho mayor a la energía de superficie del colágeno, y eso limita a este tejido dentinario en su capacidad de interactuar con otras moléculas distintas a las del agua. Recuerden también que el agua tiene una elevada constante dieléctrica, ya eso ustedes lo saben, y esa constante dieléctrica elevada condiciona
a que disminuya la atracción iónica de estas fibras con otros fluidos, haciendo que el agua solvate a estas fibras colágenas. Vean que entonces, o sea, con esto podemos decir que el problema aquí es el agua. Por todo esto que les estoy diciendo, el agente ácido, al grabar la dentina, disminuye la energía superficial de este tejido. Y el efecto no es el que tanto esperaríamos que ocurriera como sucede en el caso del esmalte. En esmalte no hay tanto problema por ese alto contenido de minerales, de matriz inorgánica, casi un 95-96% de materia inorgánica y muy poca materia orgánica y agua. Estamos hablando de un 4% entre las dos. Si empleamos el ácido de este sistema adhesivo que les estoy diciendo, que viene en 3 pasos, primero el ácido, después el imprimador y después el bonding, promovemos la disolución de una parte de esta matriz inorgánica en el esmalte, pero seguimos teniendo una matriz inorgánica expuesta prácticamente. Entonces, como la dentina tiene una energía superficial baja y al ser grabada su energía superficial queda aún más baja, entonces yo les pregunto, ¿cómo solventamos este efecto? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora más adelante se los voy a mencionar. Por ahora, y resumiendo un poco lo que hablamos con respecto al grabado en esmalte. ¿Por qué al hacer el grabado con este agente ácido se aumenta la energía superficial de este tejido en cuestión? Porque ya les dije que el ácido, al desmineralizar la superficie, permite que de una superficie lisa se puedan crear microporosidades y una superficie irregular sobre el tejido. Y esto permite que la superficie de contacto sea mayor. Si aumenta la superficie de contacto, aumenta la energía superficial y por ende se atrae mejor cualquier fluido a esta superficie. Y esto en consecuencia permite que se infiltre mejor los siguientes componentes, el imprimador, las resinas adhesivas, etcétera, etcétera, y pueda haber una mayor interacción de estos agentes sobre el sustrato dentario. Pero además, no solo por la presencia de estas microporosidades se aumenta la energía superficial de este tejido. Vamos a complicar aún más el panorama. Cuando ustedes están eliminando una caries, por ejemplo, siempre después de terminar de eliminarla, o bueno, durante ese proceso, se meten dentro del esmalte y bueno, dentro de la dentina también, se meten dentro de ellos pequeños detritos, restos de tejidos desgastados, restos de tejido, también se meten microorganismos, se meten células muertas, saliva, sangre, si no están trabajando bajo aislamiento, se mete materia orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto se forma una capa que se acumula dentro de estos tejidos. Esa capa se denomina smear layer, o también la pueden llamar, o se llama capa residual, o capa de desecho, o barrillo dentinario. Tiene varios nombres, pero bueno. Y el ácido aplicado permite, bien sea remover esa smear layer, o disolverla, o modificar su composición sin removerla por completo. Claro, esto dependerá de qué tipo de estrategia o de sistema adhesivo hayamos decidido emplear como clínico. A ustedes les explicarán luego eso mejor en el siguiente año. Algo que no les mencioné, pero se los digo muy por encimita, básicamente en líneas generales se emplean esos 3 componentes que les expliqué al principio, pero existen sistemas en donde, por ejemplo, se basan en la utilización de estos 3 componentes por separado. Viene el agente ácido por separado, otro viene el imprimador separado en una botellita y el bonding viene en otra botellita. Hay otros que combinan el primer y el bonding, hay otros que combinan, por ejemplo, el ácido y el imprimador en una botellita, otros combinan los 3 componentes, hay otros adhesivos que también se llaman universales, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter con eso, pero aquí todo lo que les estoy explicando lo estoy haciendo o lo estoy explicando con aquellos sistemas en donde se emplean los 3 componentes por separado, es decir, ácido por un lado, primer por otro y bonding por separado. El ácido grabador, ese ácido del que tanto hemos estado hablando hasta ahorita, remueve completamente esta capa, ¿ok? Bajo este sistema.
tanto en esmalte como en dentina. Y es menester mencionarles esto porque también al eliminar esta capa que disminuye el grado de infiltración del adhesivo, también se aumenta la energía superficial del tejido adamantino, es decir, del esmalte. Porque uno de los factores que afectan la humectabilidad es la presencia de una superficie limpia, sin contaminantes. O sea, en general, el grabado con un agente ácido permite eliminar estos contaminantes que pueden disminuir la adhesión del material restaurador. Y bueno, además, dependiendo de si empleamos una estrategia adhesiva u otra, si se elimina por completo esta smear layer o si se modifica o se incluye dentro del procedimiento adhesivo, eso conlleva que las características micromorfológicas de la capa híbrida formada sean un poco diferentes. Y por tanto, la respuesta enzimática y bioquímica que tendrá esto también variará en mayor o en menor medida, dependiendo del sistema adhesivo empleado. Por eso estamos hablando tanto de este tipo de tópicos, de este asunto. ¿Ok? Bueno, allí explicamos hasta ahora la importancia de hacer un grabado con un agente ácido. Vean todo lo que hace este componente, todo lo que hemos hablado. Y volviendo a lo que les había comentado, que luego de hacer el grabado de la dentina con un agente ácido, su energía superficial queda aún más baja. Entonces, ¿cómo solventamos este efecto indeseado? Aplicando el siguiente componente que les mencioné, el imprimador, o primer, también se llama así. El primer simplemente consiste en una solución que contiene monómeros hidrofílicos y funciona como una capa de unión entre el sustrato dentario y el adhesivo, que es el bonding, para mejorar la adhesión. ¿Y por qué hidrofílicos? Porque necesitan tener afinidad con el agua residual que se encuentra en la dentina. Estos monómeros, cuando entran en contacto con la superficie dentaria, en el caso de la dentina, permiten humectar el colágeno que quedó expuesto después del grabado ácido. Se infiltra en los espacios interfibridares, es decir, los espacios que existen entre fibrilla y fibrilla, a través de las microporosidades creadas por el ácido. ¿Y qué hace? Cambia la capacidad hidrofílica de la dentina a hidrofóbica. La convierte en una dentina hidrofílica en una hidrofóbica. ¿Por qué? ¿Por qué la convierte en una superficie hidrofóbica? Porque se desplaza el agua residual, porque se reemplaza parte del agua que está entre las fibrillas por estos monómeros. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a estos monómeros generalmente en su fabricación, en su composición, se les incorporan solventes orgánicos que permiten desalojar el fluido y participar en la evaporación del agua presente, dejando así a los monómeros hidrofílicos en contacto con estas fibras colágenas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando desplazamos el agua residual de la dentina? Aumenta la energía superficial. Ahora sí, ¿ok? Porque se está removiendo parte del agua y los monómeros hidrofílicos del imprimador interactúan con las fibras colágenas. Por esta razón, los fabricantes de estos sistemas, es decir, las casas comerciales, se preocupan y se encargan de hacer que estos agentes tengan la tensión superficial más baja que sea posible, porque saben que se están enfrentando a una energía superficial muy baja de la dentina después de grabado. Entonces se encargan de hacer que tengan la tensión superficial más baja posible para que al remover el agua, la energía de superficie del tejido pueda vencer a la tensión superficial de estos agentes y pueda interactuar con ellos y pueda existir una adecuada humectabilidad, que la gota de este agente se pueda esparcir, se pueda desparramar sobre la superficie. Y el último componente del bonding es el adhesivo como tal. Esta en realidad es una resina adhesiva que generalmente está formada por monómeros hidrofóbicos. Recuerden que ya cambiamos la capacidad hidrofílica de la dentina a una hidrofóbica, por tanto necesitamos monómeros hidrofóbicos. Entonces está formado por monómeros hidrofóbicos que se copolimerizan con los monómeros utilizados en los primers, son compatibles con ellos, y es el que se une como tal a la resina y forma la capa híbrida. ¿Ok? Básicamente eso es lo que ocurre. ¿Por qué les explico todo esto? ¿Por qué ustedes están viendo esto estando apenas en primer año y en una clase de bioquímica? Por una razón muy sencilla y a la vez muy compleja.
La capa híbrida, de la que ya tenemos rato hablando de ella, esa estructura, esa interfase orgánico-sintética que se forma entre la estructura dentaria y el material de restauración, esa capa híbrida es sensible a ser degradada progresivamente con el paso del tiempo una vez realizada la restauración. Entre otras razones, y aquí hay que aclararlo muy bien, entre otras razones, adivinen por quién. Por las metaloproteinasas de la matriz. Vean estas imágenes como demuestran que con el paso del tiempo esta estructura comienza a ser degradada y se pierde la interfase que existe entre el diente y el material de restauración. Cuando se realiza una restauración con materiales que emplean los sistemas adhesivos, uno de los grandes desafíos del clínico y los problemas que conlleva que esta restauración pueda mantenerse en el tiempo, se pueda mantener su fuerza adhesiva y ser longeva, es tener que lidiar con la pérdida progresiva de la interfase que se produce entre el diente y el material, lo que conlleva a la pérdida en el sellado y a muchos problemas más. La degradación de la capa híbrida y la pérdida progresiva de la integridad de la interfaz ocurren por procesos muy complejos y son múltiples las causas asociadas a ella. Múltiples, son muchas. Sin embargo, yo solo me limitaré a explicar la degradación asociada a la activación de las enzimas proteolíticas endógenas de la matriz dentinaria, como la adhesión lograda a la dentina a través de sistemas adhesivos y del empleo de materiales restauradores resinosos, algo que para el odontólogo es tan rutinario realizar en su consulta diaria, puede ser degradada por acción de enzimas peptidasas como las metaloproteinasas de la matriz dentinaria. ¿Qué es lo que ocurre? Especialmente con la dentina, porque la dentina es un sustrato donde es muy difícil conseguir adhesión por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, por el agua, por su alto contenido en materia orgánica, por su diferencia micromorfológica con respecto al esmalte. Entonces eso lo vuelve un verdadero desafío para el clínico. Ya en el esmalte podemos decir que la adhesión es más eficaz, es más duradera, en cambio en la dentina no, porque como hemos estado hablando, tiene características que la hacen muy particular. Entonces vean acá, tenemos aquí estas estructuras de la dentina que se llaman túbulos dentinarios. Esto que está aquí en amarillo son los cristales de hidroxiapatita y estas son las fibras colágenas que están protegidas por la hidroxiapatita. De todos modos, aquí tienen la leyenda. Esto que está aquí arriba es el smear layer, la capa de desecho, el barro dentinario, que se genera, como ya les dije, durante la eliminación de la caries o de una restauración defectuosa y durante la instrumentación de la cavidad. Y por supuesto, los puntos rojos que observan aquí son las enzimas que están en la matriz dentinaria. Por ejemplo, las metaloproteinasas de la matriz. Entonces, supongamos que ocurre la siguiente situación clínica. Aplicamos primero el ácido y después aplicamos los otros dos componentes, el primer y el bonding. Todo por separado. Entonces, aquí hago un paréntesis. Por razones de tiempo y porque no es tema de la clase, no podemos sentarnos a explicar todas las situaciones clínicas con todos los sistemas adhesivos existentes, con todas las estrategias adhesivas. Nosotros vamos a limitarnos a explicar nada más esta situación en donde empleamos los tres componentes por separado, ¿ok? Bajo la técnica adhesiva de grabado total de 3 pasos o de grabado y lavado en esmalte y dentina, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa primero cuando aplicamos el ácido? Como lo están viendo allí. Cuando aplicamos el ácido siguiendo las pautas y luego hacemos el lavado profuso, queda esto. Una dentina en estas condiciones. Una dentina rugosa, porosa, menos mineralizada y más húmeda, con túbulos dentinarios de mayor diámetro. Esto es lo que queda. ¿Ok? Se removió la smear layer y las fibras colágenas, como pueden ver, ya no están protegidas por la hidroxiapatita y por tanto quedan expuestas. Y vean los puntos rojos que habíamos dicho que eran las enzimas. Normalmente las metaloproteinasas de la matriz, al estar cubiertas por la hidroxiapatita, permanecen inactivas. Pero al parecer, estudios dicen que al realizar el grabado de la dentina con el agente ácido, él mismo las activa y las expone.
Entonces, ¿qué sucede después cuando aplicamos los otros dos agentes? El primer y el bonding. Aplicamos los dos agentes aquí, como lo indica el fabricante, lo polimerizamos con la lámpara que ustedes en algún momento de su vida la habrán visto y si no después la verán. Y el adhesivo se infiltró y penetró entre las fibras como lo están viendo allí y produjo la traba mecánica deseada y todo. Pero si observan, el adhesivo no penetró completamente en la zona desmineralizada. Quedó una parte sin ser impregnada. Y esta también es una de las causas por las cuales suele ocurrir ese fracaso en la longevidad de la restauración. Porque ocurrió una discrepancia entre la profundidad de esa desmineralización provocada por el ácido y la capacidad de ese adhesivo de poder penetrar por ese carácter hidrofóbico que posee frente a una dentina húmeda, una dentina que tiene agua y una gran cantidad de materia orgánica. La desmineralización ahí fue mayor a la capacidad de penetración del adhesivo. ¿Y a qué conlleva esto? Bueno, esto lo podemos analizar y observar de esta manera. Tenemos la capa de adhesivo, tenemos la capa híbrida y acá, miren, fibras colágenas no penetradas o no infiltradas por el adhesivo. Esta zona quedó desprotegida, esta que están viendo aquí. Y es aquí donde comienza la degradación de la capa híbrida y la degradación de las fibras colágenas que no fueron protegidas por el adhesivo que se colocó. ¿Por qué o por quién ocurre la degradación de estas fibras? Por acción de las enzimas. Y es allí donde comienzan los grandes problemas. Comienzan los problemas de degradación y pérdida de la interfaz diente-restauración y todo esto se traduce en filtración, microfiltración, nanofiltración, pérdida del sellado, caries secundaria, sensibilidad postoperatoria, pérdida de la integridad de la restauración, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque simplemente el colágeno que se encuentra expuesto es sensible a ser degradado proteolíticamente por acción de las enzimas, entre ellas las metaloproteinasas de la matriz, poniendo así en riesgo la longevidad de las restauraciones adheridas. Esta zona de dentina desmineralizada que no fue impregnada y que se ubica en la base de la capa híbrida es la zona más débil dentro de la interfaz adhesiva y por tanto es allí donde se vuelve susceptible a la actividad proteolítica de las enzimas como las metaloproteinasas de la matriz. Esta zona donde existe colágeno denudado y es allí donde es sensible a ser degradado proteolíticamente. Y este problema aún representa un desafío para el clínico y para la ciencia de los biomateriales dentales y para la odontología adhesiva moderna en general. Espero que esto haya quedado claro y tengan en cuenta que esta información que se les acaba de explicar es básica para la complejidad que representa la adhesión en la odontología moderna. Esto es un tema muy complejo y muy extenso. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben por qué se les explicó todo esto. Lo que yo quiero que ustedes se lleven con todo esto por ahora no es el saber cómo se lleva a cabo el proceso adhesivo durante los procedimientos restauradores, ni cuáles son las técnicas clínicas, ni los materiales disponibles, ni cómo se pueden evitar ciertos fracasos. No, eso no es objetivo del curso de bioquímica y ustedes irán aprendiendo y formándose a lo largo de la carrera sobre esta casuística. Pero sí es objetivo de este curso y en particular de este tema el que ustedes conozcan desde el punto de vista bioquímico los fenómenos enzimáticos que se suscitan, al menos en este tópico que les acabo de explicar, y todos los fenómenos enzimáticos relacionados con los tópicos odontológicos que hemos estado hablando hasta ahora a lo largo de la clase y de los anteriores videos que les hemos estado haciendo llegar. Y entre las principales metaloproteinasas causantes o implicadas en la degradación progresiva de esta capa híbrida están estas que ustedes están viendo aquí: la metaloproteinasa de la matriz 2, que es la gelatinasa A, metaloproteinasa de la matriz 3, que es la estromelicina 1, metaloproteinasa de la matriz 8, que es la colagenasa 2, metaloproteinasa de la matriz 9, que es la gelatinasa B, y la metaloproteinasa de la matriz 20, que es la enamelicina.
Como ya se explicó, en condiciones fisiológicas, las metaloproteinasas de la matriz participan durante el proceso de la odontogénesis, y una vez que se forma la dentina durante este proceso, estas enzimas quedan cubiertas y protegidas por los nanocristales de hidroxiapatita, quedando fosilizadas, inmóviles e inactivas por el depósito de minerales sobre ellas durante la mineralización del tejido. Pero cuando esta dentina es parcialmente desmineralizada, ya sea por un proceso carioso o por el propio agente ácido aplicado durante la técnica adhesiva, disminuye el pH. Y eso genera un ambiente ácido que favorece a que posteriormente se activen las metaloproteinasas de la matriz. Además, recuerden que estas enzimas requieren de iones de calcio y zinc, y la desmineralización de la dentina y la liberación de calcio durante este proceso en parte también contribuye a la activación de estas enzimas. Si analizamos todo esto, en realidad hasta los momentos no existe una manera 100% efectiva de evitar, al menos hasta ahora, la activación de estas enzimas mientras ejecutamos este tipo de procedimientos clínicos. Pero existen los llamados inhibidores, y de eso vamos a hablar ahora. Ustedes ya conocen los inhibidores endógenos, que son propios del organismo, ya se los expliqué, pero existen también los inhibidores exógenos, y se llaman así exógenos porque provienen de una fuente externa, no son propios del organismo. Por lo tanto, hay que administrarlos de una fuente exógena para que puedan cumplir su efecto inhibitorio. De ahí el nombre, ¿ok? Y existen a su vez inhibidores exógenos no específicos e inhibidores específicos. Eso da a entender por lógica que los no específicos no son específicos para las metaloproteinasas, sino que cumplen otras funciones, pero que han demostrado, además de sus funciones adicionales, también la de inhibir a las metaloproteinasas de la matriz. Y los específicos sí son propios para las metaloproteinasas, o han demostrado tener un efecto inhibitorio específico sobre este grupo de enzimas. Ahora, se han descrito y estudiado muchísimos inhibidores de las metaloproteinasas para detener la actividad proteolítica de estas enzimas. Y estos que les traigo aquí en pantalla son solo algunos ejemplos, algunos de todos los que existen. Porque la lista de moléculas que se han estudiado, e incluso moléculas que se han sintetizado en los laboratorios para este fin, es innumerable. De manera general, para inhibir a estas enzimas, no solo en el campo odontológico, sino más que todo para el tratamiento del cáncer o de otras afecciones sistémicas. Aquí les traigo algunas de las más estudiadas dentro del campo odontológico, y muchas de ellas se han estudiado más que todo en el área de la operatoria dental y la parte restauradora, precisamente para buscar un mecanismo inhibitorio de las metaloproteinasas responsables de la degradación de la capa híbrida. Muchas de ellas han sido estudiadas para este fin. Otras se han estudiado no tanto para este uso, sino más que todo para fines periodontales. Ya les voy a mencionar cuál. Pero lamentablemente la única, y volviendo al caso anterior de que se han estudiado para inhibir a las metaloproteinasas responsables de la degradación de la capa híbrida, la única que se ha llevado a la práctica clínica y se ha aplicado en humanos durante procedimientos restauradores como inhibidor de las metaloproteinasas de la matriz responsables de la degradación de la capa híbrida es la clorhexidina. Es la única que se ha aplicado en humanos para ese fin. Y generalmente suele aplicarse durante los procedimientos restauradores como un paso más que se aplica además del grabado ácido, del imprimador y del adhesivo. Generalmente suele aplicarse como un paso que va inmediatamente después de la aplicación del agente ácido de grabado ácido y previo a la aplicación del imprimador y del adhesivo. El EDTA antiguamente lo incorporaban dentro de las formulaciones comerciales de los sistemas adhesivos que surgieron durante las primeras generaciones, porque demostró que tenía la capacidad de poder degradar la smear layer, de la que ya hemos estado hablando hasta ahorita, de la que ya hemos hablado suficiente. Y
lo incorporaban dentro de la formulación y se utilizaba en humanos. Pero hoy en día ya esta molécula no se está incorporando dentro de la formulación, dentro de los componentes de estos sistemas, y su uso, hoy en día, el uso de esta molécula se está restringiendo más que todo para el área de la endodoncia, para la especialidad de los tratamientos de conductos, y el uso que tiene es un uso completamente diferente al que hemos estado hablando hasta ahorita. Cuando ustedes vean la materia les dirán para qué sirve, para qué se usa el EDTA, que es el ácido etilendiaminotetracético. Del resto de las moléculas dentro del campo odontológico, muchas de ellas hasta el sol de hoy han permanecido en estudios que se encuentran en fases de experimentación. ¿Y en qué se basan estas moléculas para lograr la inhibición de las metaloproteinasas? Pues muchas de ellas actúan como los llamados agentes quelantes. Los quelantes son moléculas que tienen la capacidad de unirse fuertemente a iones metálicos, secuestrar esos iones. Es así como actúa un agente quelante y forman complejos llamados quelatos. Básicamente ese es el mecanismo por el cual estas moléculas logran la inhibición de las metaloproteinasas. ¿Por qué? Porque recuerden que las metaloproteinasas requieren de iones de calcio y de zinc para poder llevar a cabo su actividad catalítica, y estos agentes quelantes actúan uniéndose fuertemente a estos iones para interrumpir la actividad enzimática de las metaloproteinasas. Por esa razón, casi siempre se ha buscado, o mejor dicho, sí, se ha buscado lograr la inhibición de estas enzimas a través del empleo de agentes quelantes. Por ejemplo, las tetraciclinas y sus derivados, como la doxiciclina y la aminociclina, son antibióticos de amplio espectro utilizados en el área de la farmacología, pero también son quelantes que tienen la capacidad de unirse a iones metálicos. Y de hecho, cuando un paciente necesita ser sometido a un tratamiento antibiótico con una tetraciclina, el médico siempre le advierte al paciente que no debe ingerir de manera simultánea estos antibióticos con suplementos de hierro o con antiácidos o con alimentos de tipo lácteos o sus derivados, como por ejemplo el queso. ¿Por qué? Porque si combinas y administras de manera simultánea la tetraciclina y el queso, la tetraciclina puede sustraer los iones de calcio del queso o de la leche y unírseles a él, y por tanto no se absorbe en el organismo y el antibiótico pierde efecto. Por eso siempre el médico le advierte: espera por lo menos 2 horas para consumir este tipo de alimentos o de suplementos. Entonces básicamente en eso es en que se basa el mecanismo en que estas moléculas pueden lograr la inhibición de las metaloproteinasas de la matriz, la mayoría de ellas. No vamos a entrar en mucho detalle, estar hablando una por una porque perderíamos mucho tiempo. Pero tienen que saber que existen también las llamadas tetraciclinas químicamente modificadas. Son tetraciclinas que fueron químicamente modificadas, como lo dice su nombre, para remover el efecto antimicrobiano que tienen, y de manera que puedan ser administradas no precisamente como un agente antimicrobiano, no como un antibiótico, sino precisamente como una molécula para lograr la inhibición de las metaloproteinasas de la matriz. Y ese es uno de los usos también que se han logrado. Y un ejemplo de estas moléculas son las inciclidinas, que es una tetraciclina químicamente modificada sin efecto antimicrobiano, que se utiliza como un agente quelante para unirse a los iones de zinc que se encuentran en el sitio activo de las metaloproteinasas, de manera de lograr la inhibición de estas enzimas. Como pueden ver, es muy amplio, muy vasto el estudio o los estudios que se han hecho para lograr o buscar la manera de inhibir a estas enzimas con fines terapéuticos, no solo en el campo odontológico, sino también en el campo médico. Y bueno, se me estaba pasando por decirles también que son precisamente estas tetraciclinas las que se emplean en el área de la periodoncia, primero por su amplio espectro antimicrobiano, por su efecto antibiótico, pero también se han estudiado dentro de esta disciplina odontológica precisamente por el efecto inhibitorio que tienen sobre las metaloproteinasas de la matriz, responsables de la degradación y de la destrucción de los tejidos periodontales, como ya hemos estado hablando en
en ocasiones anteriores. Ahora, volviendo a la clorhexidina. Seguramente muchos de ustedes la conocerán porque han utilizado o habrán visto en alguna farmacia esta solución tópica bucal que tiene como principio activo la clorhexidina en su forma de gluconato de clorhexidina. En realidad se trata de un agente antiséptico y antimicrobiano de amplio espectro y que pertenece al grupo químico de las llamadas bisguanidas catiónicas y que ha sido ampliamente utilizado dentro de la odontología en sus diversas especialidades, como por ejemplo en el área de la cirugía, en la periodoncia, la endodoncia, ortodoncia e incluso por su efecto quelante sobre los iones de zinc y calcio de las metaloproteinasas, ha sido utilizado también, como les dije, como un inhibidor sobre estas enzimas para prevenir la degradación de la capa híbrida y prolongar así la longevidad de las restauraciones en el área de la odontología restauradora. Sin embargo, no todo es positivo aquí con esta sustancia y ya van a ir entendiendo el porqué. Vean, originalmente la idea de utilizar la clorhexidina durante los procedimientos restauradores como inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz fue propuesta por los profesores Franklin Tay y David Fashley. Ellos demostraron que al aplicar la clorhexidina sobre la dentina durante la realización de la técnica adhesiva como si fuera un paso más dentro del protocolo de adhesión, se conseguía inhibir a las metaloproteinasas de la matriz presentes en este sustrato dental y que quedaron descubiertas durante el ataque ácido y no protegidas por el adhesivo, por todo lo que ya les expliqué. Entonces con esto demostraron que se conseguía prolongar, y escuchen bien, prolongar la integridad de la interfaz adhesiva. La clorhexidina ha demostrado tener propiedades inhibitorias incluso a concentraciones muy bajas. Por ejemplo, se ha demostrado que la gelatinasa A, que es la metaloproteinasa de la matriz 2, puede ser inhibida incluso a concentraciones de clorhexidina de 0.0001%, a esa concentración tan baja. Por otro lado, la metaloproteinasa de la matriz 9, que es la gelatinasa B, también es inhibida a concentraciones muy bajas, como de 0.002% más o menos aproximadamente. Y la colagenasa 2, que es la metaloproteinasa de la matriz 8, ha demostrado ser inhibida a concentraciones de 0.02% de clorhexidina. Es decir, que a concentraciones extremadamente bajas se puede conseguir el efecto inhibitorio de estas enzimas por acción de la clorhexidina. Pero los resultados longitudinales observan que esta maniobra solamente consigue retardar el proceso de degradación. Es decir, que la inhibición de las metaloproteinasas por acción de la clorhexidina no es un efecto permanente, sino que más bien es un efecto inhibitorio temporal. Podemos observar a lo largo del tiempo después de realizada la restauración, infiltración, nanofiltración, después de 6 meses, 9 meses, 18 meses después de realizada la restauración, los resultados vuelven a decaer. La clorhexidina aumenta la longevidad de la restauración, pero como dije, solo consigue retardar este efecto proteolítico, no lo inhibe permanentemente, y transcurrido cierto tiempo, aproximadamente 12, 14, 18 meses, ya el efecto inhibitorio se pierde y nuevamente las metaloproteinasas contribuyen a la degradación progresiva de esta capa híbrida. Se ha intentado explicar el por qué este fenómeno inhibitorio suele ser de tipo transitorio, por qué es temporal, y en parte eso se ha explicado porque primero la unión de la clorhexidina a la dentina es una unión de tipo electrostática, o sea, suelen ser uniones no covalentes relativamente débiles, sin que exista una interacción sustancial entre las fibrillas colágenas y la clorhexidina propiamente. Acuérdense
que la clorhexidina es una biguanida dicatiónica, o sea, tiene dos cargas positivas en su molécula, mientras que la dentina tiene cargas negativas porque la hidroxiapatita tiene grupos fosfatos cargados negativamente y ahí se produce esa interacción electrostática entre clorhexidina y dentina. Además, el otro inconveniente que tiene la clorhexidina y que también puede intentar explicar la incapacidad que tiene de poder mantener el efecto inhibitorio sobre las metaloproteinasas de la matriz, es que es una molécula soluble en agua. Es una molécula muy soluble en agua, de hecho, y esa propiedad lleva a que la clorhexidina se disuelva dentro de la capa híbrida por la cantidad de agua que hay en la dentina después de que se realiza el grabado ácido. Entonces, todo eso conduce a un fin de su acción inhibitoria en un lapso prudencial de tiempo. Y tenemos más inconvenientes aún. Hay estudios que han reportado que la aplicación transdentinal de la clorhexidina, es decir, cuando se aplica a través de la dentina durante la técnica adhesiva, esta puede difundir a través de los túbulos dentinarios y generar un efecto citotóxico sobre la viabilidad de las células del tejido pulpar. A pesar de que la clorhexidina ha sido muy bien estudiada desde hace décadas dentro del campo odontológico, varios estudios, sobre todo de esta última década y sin ánimos de generar controversias, han apuntado a que la clorhexidina está generando efectos indeseados sobre la viabilidad celular y está demostrando ser citotóxico, ya que el efecto biocida, el efecto citotóxico no solo se limita a los microorganismos, en el caso de que se emplee como un agente antiséptico, sino que también está afectando a varios linajes de células de mamíferos, incluidos los de humanos, por supuesto. Podemos hablar de estudios científicos, de investigaciones con bases científicas que se han realizado sobre el efecto antiséptico y en nuestro caso, lo que nos compete ahora en bioquímica, el efecto inhibitorio de la clorhexidina sobre las metaloproteinasas de la matriz dentinaria. Y existen un sinfín de investigaciones que respaldan estos efectos. El efecto inhibitorio sobre todo. O sea, la clorhexidina fue y sigue siendo extensamente estudiada y no tenemos la más mínima duda de su potente efecto inhibitorio y antiséptico. No tenemos duda. Sin embargo, a pesar de que existen tantos estudios que respaldan estos efectos, no hay investigaciones que sustenten a largo plazo, y escuchen bien, a largo plazo, su uso en los procedimientos restauradores, ya que además del efecto citotóxico ya mencionado, longitudinalmente hablando, tarde o temprano o más tarde que nunca, la degradación de la capa híbrida por acción proteolítica de las metaloproteinasas de la matriz y la consecuente disminución de la resistencia adhesiva son fenómenos inevitables. Van a ocurrir 6 meses, 9 meses, quizás 14 meses después, 18 meses, ocurrirá. Solo se consigue retardar el efecto proteolítico, mas no irrumpirlo definitivamente. Por lo que hoy por hoy, en pleno año 2020, no se recomienda seguir empleando la clorhexidina como un paso más dentro del protocolo adhesivo y restaurador. Nosotros les ponemos aquí a ustedes toda la información con respaldo científico que se maneja y ustedes, en la medida que van estudiando y se van formando profesionalmente, van desarrollando una actitud crítica y un juicio clínico que les permite establecer y discernir lo que ustedes consideran que es correcto y no, pero ustedes necesitan manejar toda la información que hasta ahora se dispone. Quizás las verdades de hoy sean las mentiras de mañana, lo que hoy diga, quizás mañana algún otro estudio lo contradiga y así sucesivamente. Pero, hoy es lo que manejamos y ustedes deben conocer lo que se maneja hasta ahora. Poco a poco ustedes se van a ir formando, van a ir aprendiendo y van a ir adquiriendo nuevos conocimientos y se van a formando profesionalmente para que puedan emitir juicios clínicos. Y nuevamente les vuelvo a poner esta diapositiva. ¿Por qué? Porque hace rato cuando se las puse no les hablé
de estos agentes reticuladores que están ahí señalados, y me gustaría hacerlo ahorita en este momento porque su mecanismo de inhibición es un poco particular, y además de eso han demostrado ser unas moléculas o unos agentes comprometedores para los resultados clínicos que han demostrado los estudios de experimentación, y vamos a hablar un poquito de ellos. Los agentes de enlaces cruzados o de reticulación, también se llaman así, o los crosslinkers, son aquellos que tienen la capacidad de, como su nombre lo dice, de formar enlaces cruzados entre las cadenas polipeptídicas de una molécula. En este caso hablamos de proteínas, y en particular lo que nos compete de colágeno. Un enlace cruzado es un tipo de enlace que permite unir una cadena polimérica con otra dentro de una misma molécula. Si lo llevamos a la molécula de colágeno, vamos a entender que los agentes de enlaces cruzados permiten formar enlaces para unir entre sí a las hélices de colágeno. Vean cómo permiten formar enlaces cruzados entre las hélices de la molécula. Y formar enlaces cruzados en la molécula de colágeno permite que se generen cambios en las propiedades físicas de esta molécula, y además está mejorando la bioestabilidad de este colágeno dentro de la dentina. Y por si fuera poco, también aumenta la resistencia de los tejidos. Normalmente el colágeno en condiciones fisiológicas tiene enlaces cruzados entre las hélices, y generalmente suelen estar formados entre aminoácidos como la lisina y la hidroxidisina, o por ejemplo entre lisina-lisina, ¿sí? Los agentes de enlaces cruzados en realidad son estrategias, son moléculas que lo que hacen es aumentar ese número de enlaces cruzados que se forman dentro del colágeno, entre las hélices. Y no solamente permiten formar enlaces cruzados dentro de una molécula de colágeno, es decir, enlaces intramoleculares como estos que están viendo aquí, sino que también los agentes de reticulación o los crosslinkers también pueden inducir a la formación de enlaces cruzados intermoleculares, es decir, entre una molécula de colágeno y otra, para mejorar las propiedades mecánicas del tejido. Estos son mecanismos que permiten mejorar mecánica y enzimáticamente el sustrato existente. Y digo enzimáticamente porque está disminuyendo la susceptibilidad a que este colágeno pueda ser hidrolizado proteolíticamente por las metaloproteinasas de la matriz, tanto del propio hospedero como por acción de las colagenasas bacterianas. Los agentes de enlaces cruzados originalmente fueron muy discutidos en un momento inicial, desde que surgió el concepto de la capa híbrida por parte de Nakabayashi en 1982. Sin embargo, años más tarde, esta tendencia de utilizar agentes de enlaces cruzados en aquellos años pareció haberse enterrado en el olvido, y ahora, en la actualidad, nuevamente vuelve a despertarse la curiosidad por parte de los investigadores hacia estos agentes. Pues existen algunas investigaciones que han permitido estudiar nuevos agentes de reticulación, y los resultados obtenidos han sido muy comprometedores. Y probablemente se estén preguntando, ajá, ¿y dónde se incorporan estos agentes reticuladores? ¿Cómo hago para que actúe sobre el colágeno dentinario? ¿A dónde se incorpora? Bueno, se incorpora a los sistemas adhesivos, prácticamente incorporándolos directamente en la mezcla, en la botellita. Hay varios estudios en donde han utilizado marcas comerciales de sistemas adhesivos ya conocidos y los han modificado en su formulación comercial, o sea, en su composición química, y les han agregado estos agentes de reticulación para fines de experimentación. Y esto ha pasado a ser como el modelo atractivo de estas investigaciones científicas. Observen este estudio realizado por Haas y demás autores, en donde investigaron el efecto de incorporar algunos agentes de enlaces cruzados de colágeno sobre las propiedades adhesivas de algunos sistemas adhesivos comerciales. Ellos también evaluaron otras propiedades,
evaluaron, por ejemplo, la citotoxicidad y evaluaron también incluso, miren, el potencial de inhibición de la actividad de las metaloproteinasas. ¿Y qué fue lo que hicieron estos autores en esta investigación? Ellos lo que hicieron fue, agarraron dos sistemas adhesivos de marcas diferentes, dos marcas comerciales completamente diferentes, y a cada una de esas marcas le incorporaron los distintos agentes de enlaces cruzados o los agentes reticuladores que ellos estudiaron. En total ellos estudiaron tres agentes de enlaces diferentes, tres moléculas diferentes. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la primera molécula que le incorporaron a estas dos marcas, la segunda molécula que le incorporaron a estas mismas dos marcas, la tercera molécula que le incorporaron a estas mismas dos marcas, y aquí son los grupos controles, es decir, las dos marcas comerciales que no le incorporaron ningún agente reticulador. ¿Y cuáles son esas moléculas que utilizaron ellos como agentes reticuladores para comparar? La primera de ellas es una molécula que se llama riboflavina y que fue activada por rayos ultravioleta A. La segunda es un tipo de molécula que se llama proantocianimida, y la tercera es el glutaraldehído. Ellos utilizaron y estudiaron estas tres moléculas como agentes de reticulación del colágeno. Y no se asusten por el nombre de las moléculas, no le tengan miedo ni nada de eso. Eso no se va a preguntar en el examen. Pero simplemente se les está dando porque esto en parte debería contribuir o aportar un poco a su formación como profesionales. Ustedes como clínicos deberían conocer todo esto, ¿ok? Bueno, ¿y a qué resultados llegaron estos autores con estas moléculas estudiadas? Bueno, de todas estas moléculas se observó que el grupo de las proantocianimidas, que son uno de los agentes de enlaces cruzados al colágeno que se estudiaron en esta investigación, mostraron la mayor inhibición de las metaloproteinasas en comparación a la riboflavina y al glutaraldehído. ¿Cómo podemos nosotros saber que se logró la mayor inhibición? Porque vean el color de la fluorescencia en el caso de los grupos controles. Este verde fluorescente, mientras más verde es, indica que existe mayor actividad de las metaloproteinasas, y vean aquí cómo la fluorescencia disminuye considerablemente en comparación a los otros dos grupos. Entonces, la proantocianimida demostró la mayor inhibición de las metaloproteinasas. El glutaraldehído demostró una considerable reducción en la intensidad de la actividad de las metaloproteinasas. Vean la capa híbrida aquí, pero todavía existen zonas de tinción color verde en la parte superior de la capa híbrida también. En el caso de esta riboflavina activada por rayos ultravioleta A, la tinción verde, por el contrario, estuvo más o menos entre el grupo control y el grupo tratado con glutaraldehído. ¿Y por qué se explica que la proantocianimida haya logrado una elevada inhibición de las metaloproteinasas? Porque se ha demostrado que las proteínas ricas en prolinas, como el colágeno, tienen una afinidad extremadamente elevada por esta proantocianimida, porque pueden formar enlaces fuertes con esta molécula. Tanto es así que se ha demostrado que las proantocianimidas pueden formar con el colágeno, con estas proteínas, enlaces de tipo covalente, y así también pueden formar puentes de hidrógenos, pueden formar enlaces iónicos e incluso pueden formar también interacciones hidrofóbicas, prácticamente todo en uno. De allí su elevada afinidad y la capacidad de poder generar como resultado una capa híbrida menos propensa a la actividad de las metaloproteinasas de la matriz. Además, cuando las moléculas de colágeno se encuentran enlazadas por un agente reticulador, los sitios donde ocurre la escisión o el clivaje de este colágeno, es decir, el sitio donde actúan específicamente las colagenasas, esos sitios pueden ser escondidos o modificados
o sea, debido al propio plegamiento proteico que adquieren después de enlazarse a estos agentes. Y esto, por supuesto, conlleva que la digestión enzimática pueda ser significativamente detenida, mientras que al mismo tiempo se produce un aumento en la rigidez del colágeno dentinario. Producen reticulaciones en el colágeno que lo endurecen lo suficiente como para que no pueda relajarse su estructura, para que no pueda ser desenrollada y escindida después por acción de las colagenasas. Y de paso, también se ha propuesto que estos agentes de reticulación no solo forman enlaces cruzados entre las moléculas de colágeno, sino que también pueden reticular a las propias enzimas, a las peptidasas. Pueden formar enlaces cruzados con las propias enzimas metaloproteinasas de la matriz. Recuerden que estas son enzimas de naturaleza proteica, son proteínas, y por tanto también pueden interactuar con estos agentes también. Y cuando ocurre esto, se consigue limitar el movimiento de estas enzimas dentro de la matriz, reduciendo así su actividad catalítica, su actividad proteolítica. O sea, cuando limitas el movimiento de la proteína, limitas también su capacidad catalítica. Todas estas son algunas de las razones por las cuales se ha propuesto emplear los llamados agentes de reticulación. Ahora, si hablamos de la toxicidad de estos tres agentes de reticulación y me preguntan a mí cuál de las tres moléculas resulta ser la más citotóxica, sin duda alguna respondo que el primer lugar se lo lleva el glutaraldehído. El glutaraldehído, entre sus grandes desventajas está el hecho de que es una molécula muy citotóxica. Cuando permanecen monómeros residuales sin polimerizar o cuando el glutaraldehído se despolimeriza y quedan monómeros libres en el tejido, esto representa un gran problema porque es una molécula muy citotóxica. Con respecto a la riboflavina activada por rayos ultravioleta A, bueno, existe controversia con respecto a su citotoxicidad. Algunos autores dicen que sí, otros establecen que no, mientras que con las proantocianimidas concuerdan algunos de los estudios que no son citotóxicas. Pero estos agentes de reticulación aún siguen en fases de experimentación y no se han llevado a la práctica clínica rutinaria. Aún falta mucho por estudiar y por investigar, y la mayoría de estos estudios relacionados con los agentes de enlaces cruzados más que todo han sido realizados in vitro o in situ, pero hasta ahí ha llegado por los momentos. Con todo esto que hemos visto, podemos decir que el uso aislado de inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz no es suficiente, puesto que, como es sabido, la alteración de la capa híbrida en el tiempo se debe no solo a la degradación proteolítica del colágeno, sino que también contribuye de manera importante la presencia del agua en los compartimientos interfibrilares dentro del tejido dentinario y también a nivel de la interfaz adhesiva. Y eso es importante mencionarlo y que ustedes lo tengan en cuenta. Hasta aquí llegamos por ahora con las metaloproteinasas de la matriz. Bueno, terminamos de hablar de las metaloproteinasas de la matriz, pero ahorita les voy a explicar brevemente otra familia de enzimas de tipo hidrolasas que son importantes para ustedes como odontólogos. Estas enzimas reciben el nombre de catepsinas. Las catepsinas son un grupo de enzimas hidrolasas de tipo peptidasa, así como las metaloproteinasas de la matriz, que tienen múltiples funciones esenciales, pero sobre todo tienen un papel clave en el recambio de las proteínas celulares, aunque también participan en un amplio rango de procesos, tanto fisiológicos como patológicos. Por ejemplo, intervienen en procesos de remodelado óseo, la progresión de tumores y la metástasis, así como las metaloproteinasas de la matriz. Participan también en procesos inflamatorios, en enfermedades cardíacas e incluso en enfermedades más específicas como la artritis reumatoide o la osteoartritis o la enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera. Y estas catepsinas también cumplen, entre otras de sus funciones, al igual que las metaloproteinasas de la matriz, la función de degradar los componentes de la matriz extracelular, pero no solo degradan dicha matriz, sino que también pueden remodelarla a través del recambio proteico de sus componentes. Son aproximadamente 18 catepsinas las que se han descrito hasta la fecha y a grandes rasgos se pueden dividir en estos tres grupos: el de cisteína catepsina, aspartico catepsinas y serina catepsinas. Y de todas estas, nos interesa solamente en este momento considerar el grupo de las cisteína catepsinas.
De resto, no haremos mención en este tema. Estas cisteínas catepsinas se llaman así porque en su sitio activo presenta una cisteína que participa en la catálisis, de ahí su nombre. Y la mayoría de estas cisteínas catepsinas se expresan ubicuamente. Eso quiere decir que están distribuidas prácticamente en casi todos los tejidos del organismo. Hay algunas excepciones, como por ejemplo la cisteína catepsina K, la W y la S, que muestran una distribución un poco más específica en algunos tejidos, y eso sugiere que cumplen unas funciones más específicas allí en esos sitios. Cabe destacar que estas enzimas también se sintetizan como zimógenos, es decir, que se encuentran inicialmente inactivas, pero no vamos a explicar con detalles cómo se activan ni la estructura de estas enzimas. Y una vez activas, estas enzimas suelen actuar mejor en condiciones en donde existen medios ligeramente ácidos y suelen ser más inestables a pHs neutros. Por ejemplo, la catepsina K puede estar activa y degradar la gelatina a pHs entre 7 y 8, pero estos niveles de pH no permiten la actividad de las catepsinas L y B, mientras que un pH de 4 permite mantener la actividad de estas mismas enzimas, pero no lo permite para la catepsina K. La mayoría de ellas suelen estar más estables en pHs ligeramente ácidos, pero siempre existe alguna excepción y esto dependerá del tipo de tejido en el cual se distribuyan las enzimas. Y otro rasgo que hay que rescatar de estas enzimas es que tradicionalmente siempre se ha pensado o se ha limitado la presencia de las cisteínas catepsinas en los lisosomas de la célula. Siempre se ha creído que estaban solamente allí y que su actividad catalítica se limitaban a estas organelas. Sin embargo, esta visión ha cambiado profundamente durante la última década, ya que se han observado catepsinas no solo en las organelas lisosómicas, sino que también se han distribuido en el citoplasma, el núcleo e incluso en el medio extracelular. Es decir, que no solo se distribuyen ubicuamente alrededor de los tejidos, sino que además se distribuyen en diversos compartimientos y organelas dentro de una misma célula. Y bueno, para repasar, simplemente les recuerdo que los lisosomas son organelas celulares que básicamente se encargan de la digestión celular, de digerir o de degradar productos de desecho. Es una organela sumamente ácida y en su interior se albergan múltiples enzimas digestivas. Como es ácida y la mayoría de las catepsinas son estables a pH ácido, de ahí la razón que una gran parte de ellas actúen a nivel de esta organela. No sé si ustedes recuerdan que en videos anteriores les expliqué que la enzima fosfatasa ácida es más eficaz a pH ácido. Bueno, y la razón está en que esta enzima, la fosfatasa ácida, se almacena también en estos lisosomas, que son organelas sumamente ácidas. Y para lo que nos compete acá, ¿por qué estudiamos las catepsinas en odontología? Estudios han demostrado que los odontoblastos y el tejido pulpar tienen secuencias de ADN codificantes de la mayoría de las catepsinas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si están presentes las secuencias de ADN de la mayoría de las catepsinas en el tejido pulpar y en las células odontoblásticas, significa que lo más probable es que en estos se expresen la mayoría de las catepsinas, que las enzimas se encuentren allí, y si se encuentran allí es porque probablemente ejerzan una función sobre ellos. Y es así. Ya vamos a ver algunos roles que desempeñan sobre estos. Y no es de sorprendernos que diversas cisteína catepsinas hayan sido identificadas tanto en dentina sana como en dentina cariada, siendo en esta, la dentina cariada, la actividad de estas enzimas casi 10 veces mayor con respecto a una dentina sana. Además, se ha detectado una mayor actividad de estas enzimas en saliva de aquellos pacientes que sufren alguna periodontopatía o que presentan una actividad cariogénica activa. Las catepsinas más prevalentes que se han logrado detectar en dentina han sido las cisteínas catepsinas B, K y L. Eso nos lleva a pensar entonces que probablemente sean estas las implicadas en la progresión del proceso carioso. Además, se ha demostrado también que la actividad de la cisteína catepsina aumenta al aumentar la profundidad de las lesiones de caries, sobre todo en aquellas lesiones con exposición pulpar. ¿Por qué?
porque se ha sugerido que una buena parte de estas cisteínas catepsinas se originan en la pulpa dental y podrían estar relacionadas con la degradación de la matriz dentinaria que se encuentra próxima al tejido pulpar. De allí la importancia del papel que desempeñan estas enzimas en el desarrollo de las lesiones de caries profundas. Y curiosamente se ha sugerido que estas enzimas, al estar activas en un proceso carioso en la dentina, tienen a su vez la capacidad de poder activar a los simógenos de las metaloproteinasas de la matriz. Probablemente ejerzan un efecto proteolítico sobre el predominio de los simógenos de las metaloproteinasas que inicialmente se encuentran inactivas. Y es así como las pueden activar. Y cuando ambas están activas, pueden inducir a la degradación de los componentes de la matriz extracelular dentinaria, perpetuando así la progresión de la destrucción de los tejidos dentarios. Una dupla enzimática prácticamente. Y por tanto, se sabe que una alta expresión tanto de cisteína catepsina como de metaloproteinasas de la matriz en dientes afectados por caries indican que estas enzimas derivadas del hospedero están intensamente involucradas en la progresión de la caries, en comparación a una menor expresión de estas mismas enzimas en una dentina sana. Y por desgracia, las metaloproteinasas de la matriz no son las únicas enzimas responsables e implicadas en la degradación proteolítica progresiva que se suscita sobre la capa híbrida. En este fracaso también están implicadas las cisteínas catepsinas, ya que también tienen acción proteolítica sobre la matriz colágena que se suscita entre la interfase diente-restauración. Y estas cisteína catepsinas están implicadas en la degradación proteolítica y progresiva de la capa híbrida porque se sabe que el pH ácido del agente ácido que se emplea en los sistemas adhesivos de grabado y lavado, como el que les expliqué anteriormente, activa a estas enzimas, a las cisteína catepsinas. ¿Y por qué se activan con el agente ácido? Porque este ácido disminuye el pH de la dentina y estas enzimas actúan mejor a pH ácidos. Y estas a su vez, pueden ejercer varios mecanismos. Pueden activar a los simógenos de las metaloproteinasas de la matriz, como ya les dije, pero también estas catepsinas pueden degradar y ejercer un efecto proteolítico sobre los inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz, los TIMP. No sé si los recuerdan, que ya les hablé de ellos anteriormente. O pueden incluso ejercer un efecto combinado de ambos mecanismos. Pueden activar a los simógenos de las metaloproteinasas y degradar a los inhibidores de las mismas. O sea, pueden hacer ambos efectos de manera simultánea. Entonces, vean que tanto las metaloproteinasas de la matriz como las catepsinas prácticamente trabajan en equipo. O sea, no basta con la acción proteolítica que ejercen las metaloproteinasas sobre la capa híbrida y vienen las cisteínas catepsinas también a activar o incluso a potenciar sus efectos. Es una dupla enzimática prácticamente. Y a pesar de todo lo que hablamos anteriormente sobre la clorhexidina, nuevamente la volvemos a mencionar. Y es que curiosamente en un trabajo realizado por Scaffa y los demás autores, demostraron que no solo las metaloproteinasas de la matriz pueden ser inhibidas por este agente, sino que este también es un potente inhibidor de las cisteínas catepsinas B, K y L, justamente las que están presentes en el complejo dentinopulpar que les había mencionado anteriormente. Y en otro orden de ideas tengo que mencionarles también que la catepsina K es considerada como la enzima colagenolítica más potente presente en los mamíferos. Su actividad colagenolítica, su capacidad de poder degradar el colágeno, es incluso mayor a la de las propias colagenasas, ya que es la única peptidasa en mamíferos que tiene la capacidad de poder escindir, de poder romper el colágeno en múltiples regiones dentro de la misma hélice, y no como ocurre con las metaloproteinasas de la matriz 1, 8 y 13, que son las colagenasas 1, 2 y 3 respectivamente, que escinden en un sitio específico de la molécula, que yo no sé si ustedes se acuerdan que se los había explicado anteriormente, que actúa o pueden actuar sobre enlaces peptídicos específicos formados entre una glicina y una leucina, o entre una glicina y una isoleucina. Esta enzima, la catepsina K,
sin ser una colagenasa, sino que más bien es una cisteína catepsina, puede actuar o tiene una actividad colagenolítica incluso mayor a la de las propias colagenasas. Y de hecho, esta propiedad de poder escindir el colágeno en varios sitios de la molécula es similar a lo que se observa en la colagenasa bacteriana, que puede hacerlo también en múltiples regiones de la triple hélice del colágeno. Vean en esta representación cómo es el mecanismo de escisión de las metaloproteinasas y el de la catepsina K, cómo actúan degradando el colágeno. Esta flecha que está aquí arriba, que está señalando hacia abajo, indica el sitio específico sobre el cual actúan las metaloproteinasas sobre el colágeno. Y como se explicó anteriormente, las colagenasas pueden actuar sobre enlaces peptídicos específicamente formados entre glicina y leucina y glicina isoleucina. Y esto permite liberar fragmentos de 3/4 y de 1/4 de longitud. En cambio, estas flechas que estoy señalando aquí, que están abajo y que apuntan hacia arriba, indican más bien todos los sitios donde la catepsina K puede clivar la molécula de colágeno. Entonces vean todos los sitios sobre los cuales puede actuar la cisteína catepsina K sobre el colágeno en comparación a las metaloproteinasas de la matriz y en particular sobre las colagenasas. Ahora, estos extremos no helicoidales que están acá, que se los estoy señalando acá y aquí también, estos extremos no helicoidales que también forman parte de la molécula de colágeno se denominan telopéptidos. Este es el telopéptido amino terminal y este es el telopéptido carboxilo terminal. Y estas enzimas, tanto las metaloproteinasas de la matriz como la cisteína catepsina K, tienen actividad telopeptidasa. ¿Qué significa esto? Que pueden escindir los telopéptidos del colágeno. ¿Y qué pasa con estos telopéptidos? Que los que son liberados por las metaloproteinasas de la matriz son más largos con respecto a los liberados por las cisteínas catepsina K. Estos son más cortos. Y estos telopéptidos, específicamente los del extremo carboxido, se llaman telopéptidos carboxido terminal. Y estos telopéptidos carboxido terminal tienen una importancia clínica relevante, ya que en ocasiones son utilizados como marcadores biológicos para medir la tasa de recambio óseo. Y esto también permite evaluar el riesgo que puede tener un paciente a desarrollar complicaciones durante un procedimiento quirúrgico o simplemente para monitorear la evolución de algunas enfermedades óseas. De todos modos, de eso les van a hablar mejor y les van a hablar al respecto cuando vean el curso de cirugía. Y como pudieron haberse dado cuenta con todo lo que hemos hablado hasta ahora, el colágeno no es sustrato de una única enzima, sino que más bien varias enzimas pueden utilizar este colágeno como su sustrato. Y espero que esto haya quedado claro y lo hayan entendido. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Hasta aquí quedamos con las hidrolasas de interés en el campo odontológico. Esta es la última diapositiva y ahorita, como les dije anteriormente, les voy a poner el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Miren, sé que la información es muy extensa y es muy compleja y hablamos y tocamos demasiados puntos y es muy difícil seguramente para ustedes aprenderse todo ahorita en este momento. Por eso aquí les puse solamente lo que ustedes deberían saber para el examen, para el parcial de bioquímica, ¿ok? Son 8 pequeños puntos que ustedes tienen que saber, 8 pequeños tópicos sencillos y aquí se los puse. Y lo que está aquí es lo que se va a preguntar, solamente lo que está aquí. Ahora, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo correcto? Que ustedes se sepan todo. Sí, que se sepan todo. Pero no para un examen, no para una materia, no para un parcial, no para sacar un 10 o para sacar un 15 o para sacar un 20, sino para su formación profesional. Aquí toda la información que se les está dando es para que ustedes se formen profesionalmente y aprendan a ser
buenos odontólogos, buenos profesionales y sobre todo clínicos bien preparados, ¿ok? Eh, Sería lo ideal. Pero lo que les puedo recomendar es que, bueno, vayan aprendiéndose eso poco a poco, si ustedes quieren. Es decisión de ustedes si quieren saberse toda la información o no. Créanme que eso los va a ayudar bastante en el momento en el que a ustedes les toque desenvolverse en el área clínica, porque van a entender muchas cosas y van a saber actuar y desarrollar una actitud crítica, cuestionándose ustedes a sí mismos sobre el por qué están ejecutando cada paso. No es lo mismo alguien que no sepa el por qué está haciendo las cosas que alguien que sí lo sabe, porque el que lo sabe aprende a controlar muchos factores que el que no sabe de qué está hablando, de qué está haciendo, no lo va a poder hacer. Entonces, volviendo a esto, ¿qué es lo que ustedes se tienen que saber para el examen? Primero, la primera diapositiva de las hidrolasas de interés en el campo odontológico que les puse. Les hablé de las beta-lactamasas. Les dije que las beta-lactamasas eran enzimas producidas por microorganismos que tienen la capacidad de poder degradar el anillo beta-lactámico de los antibióticos de este grupo. Y cuando se degrada este anillo, el antibiótico pierde su efecto antimicrobiano y por tanto eso favorece a la resistencia de los microorganismos frente a estos agentes antimicrobianos. Eso ustedes lo tienen que saber, es importante que se sepan eso. Eso es lo primero, ¿ok? Las beta-lactamasas. Lo otro que ustedes se tienen que saber, la hialuronidasa. Yo les expliqué que cuando la hialuronidasa despolimeriza el ácido hialurónico, hace que él mismo se vuelva menos viscoso. Y al ser menos viscoso vuelve al tejido más permeable, lo torna más permeable. Y eso favorece la difusión tisular microbiana, favorece a que los microorganismos puedan difundir a través de los planos hísticos. Eso ustedes lo tienen que saber, ¿ok? ¿Qué otra cosa tienen que saber de todo lo que hemos hablado? Tienen que saber simplemente que las colagenasas humanas 1, 2 y 3 son las metaloproteinasas de la matriz 1, metaloproteinasa de la matriz 8 y metaloproteinasa de la matriz 13 respectivamente. Y que esas tres son las llamadas colagenasas verdaderas. Eso es lo que tienen que saber, ¿ok? El otro punto que tienen que saber es que las gelatinasas A y B son las metaloproteinasas de la matriz 2 y 9 respectivamente. Y tienen que saber también que estas gelatinasas, por supuesto, degradan la gelatina, pero también pueden degradar el colágeno. Igualmente, las colagenasas pueden degradar la gelatina. Eso es lo que tienen que saber. Simplemente eso, ¿ok? Lo otro que tienen que saber, ya lo hablamos bastante, las metaloproteinasas se sintetizan como zimógenos y para poder activarse requieren de la escisión del prodominio. Eso se los expliqué también. Tienen que saber eso. Cuando se rompe o se escinde el prodominio, las metaloproteinasas se activan. ¿Por qué? Porque este prodominio tiene un residuo de cisteína que interactúa con el zinc que se encuentra en el dominio catalítico o en el sitio activo del dominio catalítico de la enzima y forma el interruptor de cisteína, el llamado interruptor de cisteína. Y cuando se rompe el prodominio, se interrumpe este interruptor, valga la redundancia. Eso es lo que tienen que saber, ¿ok? Lo otro que se les va a preguntar en el examen, bueno, que las colagenasas 1, 2 y 3, que son las metaloproteinasas en la matriz 1, 8 y 13, tienen una especificidad de enlace porque pueden actuar sobre enlaces peptídicos formados entre una glicina y una leucina o entre una glicina y una isoleucina. Nosotros ya hablamos bastante de eso, ¿ok? Eso lo tienen que saber también. Lo otro que tienen que saber es que las metaloproteinasas de la matriz y las cisteínas catepsinas participan en la degradación de la matriz dentinaria en procesos cariosos, por lo que están intensamente involucradas en la progresión de la caries. Eso es lo único que tienen que saber, al menos para el examen. Se los repito, lo ideal es que ustedes entiendan el porqué de cada cosa, como se les explicó a lo largo de este video, pero
para fines del examen eso es lo que tienen que saber. Y lo otro que tienen que saber es que las metaloproteinasas de la matriz y la cisteína catepsina contribuyen a la degradación proteolítica progresiva de la capa híbrida posterior a los procedimientos restauradores que emplean la tecnología adhesiva. No se tienen que saber, al menos por ahora, no es objetivo de bioquímica, no es objetivo del curso, cómo se forma la capa híbrida, cuáles son los agentes y qué función cumple el ácido imprimador adhesivo. No, eso no es objetivo de bioquímica. Simplemente se les explicó aquí para que ustedes entiendan cómo o que precisamente qué hacen estas metaloproteinasas y estas cisteínas catepsinas. Yo no puedo venir a decirles, mira, existen unas enzimas que se llaman metaloproteinasas de la matriz y cisteína catepsina y degradan una cosa que se llama capa híbrida y ya. ¿Qué es la capa híbrida? No lo sé, ustedes lo van a ver después más adelante, no puedo. Para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando, bueno, tuve que explicarles el proceso completo, o bueno, una parte del proceso, porque es mucho más complejo de lo que yo les di, para que ustedes puedan entender. ¿Ok? Pero no es objetivo de este curso, de esta clase, ni nada, es evaluar la capa híbrida, ni los sistemas adhesivos, ni la adhesión, ni nada de eso, sino la parte enzimática. Y lo que tienen que saber de todo es esto que les estoy diciendo. Metaloproteinasas de la matriz y cisteína catepsina contribuyen a la degradación proteolítica de la capa híbrida. Ya ustedes saben el porqué y bueno, les repito, si quieren profundizar y ahondar un poco más, no para el examen, sino para su preparación profesional y su formación como estudiantes y futuros clínicos, futuros odontólogos, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Y esto es lo que se va a preguntar. Estos 8 puntos o estos 8 tópicos que les acabo de decir. Fuera de ahí no se va a preguntar más nada. Eso es lo que se va a preguntar. Prácticamente les estoy dando las respuestas del examen, o al menos de las hidrolasas, de todas las hidrolasas que hablamos. Ahora vamos a continuar con el tema de enzimas y del tema en general sí tienen que saberse todo y no les puedo decir lo que se va a preguntar, pero sí de las hidrolasas les digo lo que se va a preguntar y hasta prácticamente les puse las preguntas porque es un tema o bueno, es muy extenso y no puedo ponerlos a estudiar todo estando ustedes ahorita en primer año, ¿ok? Espero que eso haya quedado claro y esto simplemente lo hice para orientarlos a ustedes sobre cómo y qué es lo que tienen que estudiar. ¿Está bien? Hay muchas perspectivas sobre cuál será el norte de las investigaciones. A veces nos preguntamos, ¿será que llegamos al final de todo lo que se puede conocer sobre la odontología moderna y lo que ésta nos puede brindar en términos de resultados? Bueno, yo creo que no. Aún queda mucho por entender sobre la compleja actividad de todas estas enzimas que acabamos de estudiar y también comprender múltiples procesos fisiológicos y patológicos que tienen como base de asentamiento nuestro organismo. Es un campo muy extenso y muy complejo, pero que es necesario que ustedes vayan manejando desde ahora para que ya sepan que ustedes no están trabajando, como les dije, sobre una superficie inanimada, una superficie inerte. El diente es un órgano y como todo órgano está constituido por tejidos y estos a su vez por células y todos tienen vida. Y lo que ustedes hagan sobre el tejido, el mismo les va a devolver una reacción. Va a reaccionar de una determinada manera, sea de una manera positiva o favorable o sea de una manera negativa, una reacción adversa. Y el diente no debe verse tampoco como una entidad aislada. Esto es un mal hábito que muchos odontólogos tienen. Ven el diente como una entidad aislada. No debe ser así. Ustedes no se están formando para ser dientólogos. Ese diente está rodeado de tejidos, mucosa y todo está interconectado entre sí a través de un sistema estomatognático que a su vez es un sistema del organismo completo que responde a cambios moleculares y celulares. Debemos estudiar más y prepararnos mejor para ser mejores cada día. Y bueno, hasta aquí se los dejo con las hidrolasas de interés en el campo odontológico.